Buenas tardes, yo soy Eunice Peralta, soy maestra en educación preescolar, soy egresada de la Vicentes, Escuela Normal del Estado de Sonora. Buenas tardes, yo soy Fernanda Romero y estoy en la licenciatura en Educación en la Universidad de Sonora. Y esta entrevista tiene el propósito de darle visibilidad al Día de la Mujer y más específico, indagar más en esto del activismo. Muy bien, Bienvenida a la entrevista. gracias. ¿Podría contarnos sobre alguna experiencia que le haya marcado como activista feminista? Una de las experiencias que mejor he tenido es aquí, ahora en la marcha. Me gustó mucho el compañerismo que se sintió entre todas las mujeres asistentes, ya que se notaba que todas éramos muy diferentes entre sí. A lo mejor algunas estudiantes, madres, eh, u otras profesionales, comerciantes, demás, pero no se sentía un apoyo. Si hubiera ido sola, de seguro alguna de ellas hubiera podido estar ahí conmigo. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual del feminismo? Y me gusta mucho la visibilidad que tiene, porque siento que antes no era tan impactante y no había tanto impacto como el que se tiene ahora. No sé si en redes sociales podemos pues tener un poquito más de conocimiento de lo que está pasando en otras partes del país, pero me gusta mucho el poder entrar a redes sociales y ver lo que se está haciendo, la manera en la que se está trabajando, las manifestaciones que se están dando en algunos estados y ver que eso se está teniendo fruto. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el movimiento feminista hoy en día? Creo que la política, porque en muchas ocasiones, a pesar de que son considerados servidores públicos, ponen pie o son una barrera para que muchas cosas no pasen. Y todo es políticamente de que, ay, porque no se puede hacer tal ley, tenemos que hacer tantos documentos, y entre todos esa burocracia que existe, pues se va perdiendo lo importante. Mm, Ahora que fue la manifestación, al día siguiente me tocó ir a la plaza, ir al Poder Judicial, pasar por ahí, y me dio tanta tristeza ver cómo ya se estaba limpiando todo lo que había pasado un día anterior. Entonces, digo yo, triste sea que así lo ve el gobierno. Tan fácil como tú te manifiestas, tan fácil que yo borro lo que hago. Entonces, se me fuera que es una de las cosas con la que más batallamos actualmente, porque no pasa nada si se queda un fin de semana rayado para que sea más visible lo que está pasando. Al fin de cuentas, se limpia con dinero de los impuestos. No hay problema si un fin de semana queda ahí marcado todo lo que se hizo, que sea visible para aquellas personas que no pudieron ver, que no pudieron estar presentes. ¿Qué cursos recomendarías a alguien que quiera aprender más sobre feminismo? Hay un libro que se llama Los principios del feminismo, creo, o Feminismo para principiantes, algo así. Es de una autora, la verdad no recuerdo el nombre de esa autora, pero la autora es española y habla mucho sobre la activismo que se hace allá en España, pero también trata un poco de cómo se lleva aquí en América Latina. Y se me hace muy bueno porque es muy ligero de entender y de cómo las problemáticas que existían hace tiempo seguimos luchando por ellas hoy en día. Y es muy fácil de comprender todo eso, ¿no? También poder meterte a redes sociales y buscar en aquellos lugares donde se hable realmente de lo que es el feminismo actual, no aquellos que solamente critican, sino que buscar realmente que dónde está meterte, porque al fin de cuentas ahorita redes sociales sí son un canal de búsqueda, un canal de información, que muchas veces encuentras más rápido información en esas partes que metiéndote a Google, metiéndote a Yahoo, lo que sea, ¿no? Igual tener una apertura al aprendizaje, porque sin una apertura al aprendizaje no vas a poder entender
lo que es la lucha. Porque al fin de cuentas, si vas con una mirada crítica, una mirada de juzgar lo que se está haciendo, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a recibir esos aprendizajes, cómo vas a recibir esa nueva información, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando participas en una protesta o manifestación feminista? Este año fue la primera vez que yo asistí. Por diversos motivos no había podido ir antes, pero pues soy una persona que sufre de ansiedad social, no me gusta estar en medio de multitudes y sorprendentemente esta vez que estuve ahí caí en cuenta de que no me sentía abrumada por la gente que había y éramos demasiadas personas en un solo lugar. Yo veía a mi alrededor y veía demasiada gente, pero aún así, como cada una estaba cuidando su espacio personal y cuidando el espacio personal de los demás, no sentías eh, esa, no te sentías abrumada, ¿no? Por todo aquello que pudiera molestarte o aquellas cosas que a lo mejor en de todas las personas alrededor de ti. Entonces se me hace muy bonito el hecho de que cada una esté cuidando de la que tiene enseguida, aunque no la conozcas, el poderte sentir acompañada de aquellas que están a tu lado, aunque sea la primera vez que se ven, el poder encontrarte a alguien más y decir, wow, estamos luchando por lo mismo, queremos seguir mejorando. Entonces se me hace muy padre eso, ese compañerismo entre mujeres, esa hermandad. ¿Cómo te sientes cuando ves avances en la lucha por la igualdad de género? Me da mucho gusto, la verdad, porque es una lucha que a lo mejor yo no estoy haciendo como muchas mujeres, y yo no estoy en primera fila, pero digo, gracias a ellas, yo estoy siendo beneficiada y muchas mujeres que siguen después de mí van a ser beneficiadas. Alumnas también van a ser beneficiadas por esa lucha que están haciendo ellos. Y veo yo que es padre que el gobierno se esté dando cuenta que todo esto que estamos haciendo no es en vano. Y la misma sociedad va a ir aprendiendo eso también, que no es una lucha en vano, sino que estamos buscando una verdadera igualdad, no solamente un privilegio como muchos creen, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con el feminismo? Hace 4 años aproximadamente, que fue como que una de las olas más grandes que se vio aquí en México. Mm, Al principio, la verdad, lo critiqué mucho, decía yo, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están rayando? ¿Por qué están quemando? No entiendo, si se supone que queremos un mejor México. Entonces, sí critiqué mucho lo que hacía, pero dije yo, espera, ¿realmente por qué lo están haciendo entonces? ¿Por qué qué ha tenido que pasar antes para llegar a este límite de tener que romper, que tener que gritar, de tener que quemar? Entonces fue cuando yo decidí realmente ver por qué lo estaban haciendo, ver por qué estaban luchando y no solamente quedarme en esa mirada de juzgar. Y ahí fue cuando empecé a involucrarme más, empecé a escucharlas, empecé a ser más empática con ellas y decir, wow, el privilegio en el que yo vivo no me había dado cuenta. Y fue ahí que decidí yo de que voy a prolongarme, voy a presentarme incluso de que, hey, soy Eunice, soy maestra y soy feminista. ¿Por qué? Porque yo siento que sí, esas mujeres que están haciendo su lucha allá afuera me están representando a mí también. ¿Cómo ha cambiado tu visión del feminismo a lo largo de los años? Pues como te comenté ahorita, antes lo juzgaba mucho y lo juzgaba mucho. Era de esas personas que decía de que, ay, ¿qué están haciendo esas feminazis? ¿Qué lo están haciendo? Ni al caso, porque no se van por lo justo, porque no van y se paran y se plantan y hablan con tal persona. Pero cuando ya entendí que ya habían hecho todo eso, dije, entonces yo también lo haría. Si ya no me están poniendo atención por las buenas, de alguna manera, o siguiendo lo que ellos me están pidiendo, y estoy en esa desesperación, entonces, ¿qué haría? Si a mí me tocaría perder a mi hermana, a mi mamá, a mis primas, a mis sobrinas, ¿qué haría? ¿Me quedaría de brazos cruzados esperando que me resolvieran o que me ignoraran? Entonces fue ahí cuando dije, quiero ver ese cambio, quiero ser parte de ese cambio. Y fue cuando empecé a aprender un poco más y empecé a escuchar más de por qué lo estaban haciendo. ¿Cuáles han
sido algunos de los desafíos más grandes que has enfrentado en tu actividad? Creo que mi familia. Creo que para muchos ha sido la familia, porque al fin de cuentas, en el mismo desconocimiento o la misma cultura que traen arraigadas, no los juzgo, no los critico, porque al fin de cuentas fueron criados con otra cultura diferente a la que somos criados nosotros. Y es muy difícil a veces salir de eso que tú aprendiste durante mucho tiempo. Entonces, el hecho de que te critiquen tanto y aún así tú seguir firme, sí es difícil, porque al fin de cuentas es tu familia, es con los que vives. Igual en el trabajo, el decir tu postura y, y que te juzguen por esa postura, que te digan otros comentarios, que te quieran hacer cambiar de opinión, sí es un poco choqueante para los demás, porque no están acostumbrados a que alguien se les plante y les diga las cosas con verdad. Entonces, sí es algo complicado, pero al final de cuentas, ahorita veo que muchas de esas personas que en algún momento me criticaron, que en algún momento me juzgaron, me dijeron que lo que yo estaba creyendo era mal, me acompañaron hoy a la marcha. Y digo, entonces, qué bueno que te estás dando cuenta tú también de todo lo que se está haciendo. ¿Qué logros o cambios positivos has visto como resultado de tu activismo? Creo que los principales, el hecho de que mi mamá me haya acompañado a la marcha, que haya decidido también ser parte, porque años anteriores era como que, pero ¿por qué hacen eso? ¿Pero por qué crees eso tú? Y siempre muchos por qué, pero no, ¿cómo puedo yo involucrarme? Y ahora, el fin de semana que mientras yo estaba haciendo mi test, dije de ella, quiero acompañarte porque veo el esfuerzo que estás dando y quiero ser parte de tu esfuerzo y quiero ver realmente por qué estás luchando. Entonces, el hecho de solamente yo estar hablando con ella en algunos momentos y decirle mis posturas y ella solamente escuchando fue parte del cambio que se dio. ¿Cuál crees que es el papel de los hombres en la lucha por la igualdad de género? Qué complicada pregunta. Es muy fácil, es muy fácil para los hombres hablar del privilegio que tienen, desde el privilegio que tienen, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo fácil y sencillo que es ser hombre, porque viven tan cómodamente que no te das cuenta de la luz pasando la persona que está enseguida de ti. Entonces creo que su activismo es más que nada acompañar, escuchar y, y dejar. Porque que a fin de cuentas no vivimos solos, ¿no? Somos parte de una comunidad. Pero si tú como hombre, en lugar de parar y escuchar y aprender, estás buscando una guerra, tu activismo no funciona. Entonces, simplemente escucha, acompaña a las personas que tienes enseguida de ti, a las mujeres que tienes enseguida de ti, y deja vivir. Si en no necesitamos ser defendidos realmente. Nosotras podemos hablar, tenemos nuestra propia voz, tenemos cómo hacer, cómo llamar la atención. Entonces, no necesitamos que alguien más nos defienda, que un hombre nos defienda. Simplemente acompaña. ¿Cómo crees que se puede mejorar la representación de las mujeres en la sociedad y en la política? Dándoles un espacio. Creo que tenemos muy poco en el que se les da la oportunidad a las mujeres de tener ese espacio en la política, de tener ese espacio en la sociedad sin ser una cara bonita, sino que realmente se nos juzgue por lo que sabemos y no por cómo nos vemos. Porque si seguimos con esos estigmas de que, ay, las mujeres solamente son para verse bien, las mujeres solamente son secretarias, las mujeres solamente para cuidar niños, nunca se va a dar ese cambio. Entonces, si realmente queremos ese cambio, que se note, que se vea y darle el lugar realmente. ¿No
opinas sobre la relación entre el feminismo y otras luchas por la justicia social como la lucha contra el racismo o la homofobia? Al fin de cuentas, todos somos personas que somos violentadas, tanto el racismo como la lucha LGBT. Somos personas que hemos sido violentadas por diferentes áreas, ¿no? Entonces sí compartimos una lucha en el sentido de que todos queremos que se nos deje de violentar, queremos que se hagan cumplir nuestros derechos, que se nos respete, cosas básicas. Entonces sí es un poco contradictorio estar luchando por algo tan básico, pero si es necesario debemos hacerlo. Y creo que vamos todos de la mano. No es la misma, yo sé que no es la misma lucha que tiene alguien que sufre por su orientación sexual a la lucha que yo tengo por ser mujer. O alguien que sufre racismo, porque al fin de cuentas yo nunca he sufrido racismo, pero puedo acompañarlo en su lucha y puedo ser parte del cambio de esa lucha para todas las mujeres. ¿Me podrías compartir alguna experiencia significativa para ti que fue parte de tu activismo? ¿Cómo que? ¿Alguna experiencia que te haya marcado, pero que fue más como que pues puede ser algo que te alegró mucho o algo que te haya puesto muy triste? Creo que una de las cosas que más me ha alegrado fue mi hermana también fue conmigo a la lucha. Su cartel decía soy y soy feminista, y ver cómo en redes sociales ha sido tan acompañada. Entonces es una lucha que hemos tenido juntas, una lucha que siempre hemos vivido juntas. Entonces el hecho de que tanta gente vea es honestidad de nuestra parte, es lucha de nuestra parte, y que ahora ha sido visible, cómo impacta en los demás. Que a lo mejor pudimos haber sido muy juzgadas por haberlo hecho cumplir y haber sido muy juzgadas, pero al contrario de eso, fuimos demasiado acompañadas, que acompañan tu lucha y estoy a favor de lo que estás haciendo. En el plan educativo de la nueva escuela mexicana se implementó el eje de igualdad de género. ¿Consideraría esto como un avance en la lucha? Sí, ya que aunque antes sí se hablaba de lo que es la igualdad, se hablaba más como que igualdad de las personas, igualdad más que nada en el sentido de que todos somos iguales, no importa tu raza, tu religión, tus creencias, no tanto relacionado a la igualdad de ese género específicamente. Y siendo una sociedad machista como la que tenemos en México, creo que es importante que se especifique que se aborde de esta manera, porque aún así en muchos poblados, en muchos pueblos, e incluso más en el sur de México, se llega como que a enfatizar más en la desigualdad de género. Entonces ya estarlo trabajando de una manera que te lo exige el programa, pues va a tener sus beneficios en la sociedad, al fin de cuentas. Perfecto. ¿Cómo influye la educación en la desigualdad de género? Siento que sí somos una parte importante, ya que a fin de cuentas los niños sí están mucho tiempo con nosotros, pero tenemos que trabajar junto con los padres de familia. Entonces se empieza desde el aula a la mejor, pero tenemos que buscar la manera de que los niños dentro del aula lo lleven fuera de la escuela. Más que nada lo que es la igualdad, ¿no? Cómo trabajar en esto. Porque sabemos que actualmente sigue habiendo mucho machismo, mucho privilegio de parte del hombre. Entonces, si el maestro hombre no reconoce, incluso las mujeres no identifican que son parte de esta desigualdad, difícilmente vamos a poder ser parte de la lucha. Muy bien. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para promover la igualdad de género en las aulas?
En el caso específico de preescolar y como yo lo manejo, ¿no? Es reconocer que no hay un género para todo, que las cosas no tienen género, que a lo mejor los juguetes que hay dentro del aula no por ser rosa va a ser solamente para niñas, o no solamente porque son carritos son solamente para niños, sino que son juguetes y todos jugamos con ellos, o los materiales que tenemos aquí, todos somos iguales, todos somos igual de importantes y todos formamos parte de lo que es una sociedad. Entonces, si queremos tener una sana convivencia dentro del aula, vamos a reconocer que mi amigo el que está enseguida, mi amiga la que está enseguida es igual que importante como yo. Entonces, si queremos tener un salón limpio, todos vamos a formar parte de la limpieza, todos vamos a cuidarlos, todos vamos a formar parte a cuidar nuestros jardines, a cuidar nuestras plantas, por así decirlo, sino no asignar que, solamente las niñas pueden hacerlo. Incluso al momento de hacer las filas para ir a salir fuera del aula o para contarnos, a veces es muy típico que dentro del aula de preescolar se divide con que, ¿cuántas niñas y cuántos niños vinieron? Pero en mi caso no, yo prefiero es como que, ¿cuántos amigos estamos aquí dentro del salón? ¿Cuántos se quedaron en casita? ¿Cuántos somos ahora todos? Para que ellos vayan identificando que no hay una diferencia entre niño y niña, sino que simplemente todos somos importantes dentro del mismo tema. ¿Cómo pueden los currículos escolares integrar mejor la historia y los logros de las mujeres? Visibilizándolos, yo creo que dándole más voz a todo lo que se ha hecho, porque a pesar de que sí es muy poco el conocimiento que se tiene sobre la lucha que hacen las mujeres o sobre el impacto que ha tenido tanto tecnológicamente como en la sociedad como en política, entonces sí implica un poquito más de esfuerzo del maestro de investigar, de informarse, de tener ese deseo de involucrar a la mujer dentro de la sociedad. Siempre un poco más para el maestro, pero si quieres hacerlo, lo puedes lograr y puedes irlo implementando poco a poco, ya sea en cualquier tema, en cualquier proyecto, buscar algo referente a. Bien. ¿Qué medidas se pueden tomar para combatir el acoso y la discriminación de género en las escuelas? Obviamente tener un reglamento para la sana convivencia, involucrar a los padres, porque si hay acoso dentro de la escuela probablemente algo está pasando fuera de, tanto dentro de casa o en la comunidad en la que está involucrando el niño. Entonces ir más allá. Sí es un poco complicado en los grados superiores, porque al fin de cuentas los niños se vuelven un poco más independientes, un poco más rebeldes, quieren buscar la aceptación de cierto grupo o solamente se sienten aceptados y forman parte de algún grupo de lo que les quieran llamar. Entonces sí es un poquito complicado combatir todo esto solos como escuela, porque los niños no están solamente en la escuela, entonces somos un todo, y es algo que creo que la nueva escuela mexicana es lo que trata de abordar, y trata no solamente hacer entender al maestro, sino que también hacer entender a la sociedad que tú, aunque solamente seas vecino, formas parte de la educación de los niños que están en tu comunidad. Entonces, si hay un problema en tu comunidad, tú eres parte de ese problema. Entonces, llevarlo un poco más allá y crear proyectos adecuados para. ¿Cómo influyen los estereotipos de género en el rendimiento académico de los estudiantes? Creo que se da un poco más, o se ve más afectadas las mujeres en lo que es ya primaria alta y secundaria, ya que más o menos en esa etapa es cuando la suelen dejar porque mamá se tiene que ir a trabajar, tú tienes que quedarte a cuidar a los niños. Porque mamá tiene que ir a otra parte, tú tienes que hacerte cargo de cuidar la casa o hacerte cargo de hacer la comida. Entonces ahí se ven marcados también los estereotipos de género. ¿Está bien? Se ven marcados los estereotipos de género, porque creemos que por ser hombres tampoco pueden ser independientes. Y
Y eso es una equivocación. Si tú, al menos yo me doy cuenta aquí en preescolar, si yo les asigno una tarea a todos, sé que todos lo pueden lograr. Y quien no la pueda lograr no depende de su género, más bien depende de otros tipos de habilidades, o si tiene algún trastorno llamado TEA, llamado déficit de atención o hiperactividad, que es lo que influye más realmente en que logren hacer algo. Entonces creo que se ve un poquito más impactado en esas edades que en preescolar, porque al fin de cuentas ellos simplemente juegan y es lo único que les importa. Sí. ¿Cuáles son los beneficios de tener más mujeres en roles de liderazgo en instituciones educativas? Realmente la mayoría de las instituciones educativas públicas, en el sentido, bueno, de lo que son educación básica, ¿no? Tienen a su cargo más mujeres, porque estereotípicamente se ha dicho que la educación debe estar a cargo de la mujer. Entonces, sí es como que, qué padre, pero no tan padre porque no hay tantos hombres involucrados. En el caso de preescolar, por ejemplo, es muy raro encontrar a un hombre en preescolar, porque se tiene este estereotipo de que, es que las mujeres son más, tienen ese instinto femenino, son más maternales, y es como que no, simplemente se trata de educación. Sí influye en el sentido de que al ser más mujeres, se ve el rendimiento académico tanto en las maestras como en las escuelas. Y tú lo ves al momento de pararte en un preescolar y al pararte en una primaria, porque los preescolares suelen ser lugares más cuidados, más bonitos, más estéticos, el ambiente también es diferente. Entonces luego vas a una primaria en la que a lo mejor hay un director o la mayoría son maestros hombres, y sí se ve que el cuidado de la escuela es diferente y el comportamiento a lo mejor de los niños también es diferente. Entonces sí cambia e impacta diferente también en los niños. ¿Cómo pueden los padres y la comunidad apoyar la educación feminista en las escuelas? Involucrarse en los programas que se puedan dar o los proyectos que se estén realizando dentro de la escuela, e informarse, estar con esta, como ya lo mencioné antes, con esta abertura al cambio, con esta abertura al aprendizaje y al no juzgar, sino que estoy receptivo a lo que tú como docente o tú como escuela me quieras informar, y voy a ver cómo lo tomo, voy a ver qué me sirve de lo que tú me estás diciendo, porque al fin de cuentas son padres y ellos se encargan de la educación de los niños, ¿no? Entonces sí, muchas veces puede ser un poco complicado para ellos. ¿De qué manera se puede fomentar una cultura escolar inclusiva y equitativa para todos los géneros? Pues manteniendo esa cultura. Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Porque al menos yo creo que yo doy una educación inclusiva, del que todos somos importantes, todos somos iguales, y aquí aunque tengas algún trastorno, déficit de atención, que seas TEA, todos somos importantes y todos aprendemos. Identificar tus diferencias, identificar lo que te hace diferente a los demás y lo que hace diferente a los demás, y reconocer que aún con esas diferencias seguimos siendo igual de importantes y seguimos aprendiendo. Identificar que a lo mejor yo no aprendo de la misma manera que tú, pero seguimos siendo importantes y seguimos aprendiendo a lo mejor en diferente ritmo, pero yo te voy a ayudar en lo que yo pueda y te voy a apoyar en lo que tú necesites ser apoyado. Y si como maestro te pones ese objetivo, lo puedes lograr. Yo lo veo con mis alumnos de 3 añitos, 4 añitos, que al yo hablarles en este caso de lo que es el autismo, de los compañeros que tienen con autismo, el ver cómo ellos entienden lo que es el significado del autismo, lo que es, aunque es un concepto un poquito abstracto para ellos, lo entienden y comprenden que sus amigos tienen otro trastorno, piensan diferente, pero aún así es como que, yo te quiero, yo te incluyo dentro de mi círculo de amistades y te involucro hasta donde tú te dejes ser involucrado. Y creo que si lo trabajamos de una manera tan abierta como lo trabajé al menos yo,
los niños tienen esa capacidad de reflexión, pero tienes que estar tú en el mismo mover. Porque si tú lo hablas de una manera de que, ay, es que no, eso es malo, eso es diferente, ellos lo van a recibir de esa manera. Entonces, tiene mucho que ver el papel del docente y cómo lo lleva a cabo. ¿Qué programas o iniciativas han demostrado ser exitosos en empoderar a las mujeres y niñas a través de la educación? Actualmente hay una fecha, acaba de pasar ahora en febrero, si no me equivoco, que se llama La niña y la ciencia. Algo así, la verdad, no recuerdo bien cómo es la iniciativa, que me gusta mucho porque muchas veces hablamos de que de la ciencia solamente para hombres, o se ve visualizado solamente para el género masculino o algo así, y ahora que lo estén involucrando y que la secretaría en este caso nos esté pidiendo trabajarlo como que la niña y la ciencia, impacta más en ellos, porque es como que yo puedo ser lo que quiero ser realmente, no por ser niña me limito. Y todo eso pues genera un impacto en ellos, porque al hacerlo aquí dentro del aula, ellos lo van y lo llevan fuera de él, y ven que en cualquier parte lo pueden hacer. Ahora, por último, le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué proyectos o iniciativas está trabajando actualmente y en qué te gustaría enfocarte en el futuro? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué proyectos y qué? ¿O iniciativas estás trabajando actualmente y en qué te gustaría enfocarte en el futuro? Proyectos como tal, iniciativas, creo que no tengo ninguno. Simplemente hago lo que me toca hacer desde mi lugar, desde mi aula, con mi familia, y con eso me refiero a que hablar de lo que es el feminismo, hablar de lo que es el activismo, hablar de lo que se hace fuera y dar esa reflexión, llevar o dejar una reflexión en los demás, que puedan quedarse con esa intriga, esa duda de querer saber un poco más y llevarlo y poder realizar ellos su propia investigación, poder realizar su propia investigación y ver por qué se están dando las cosas, simplemente llevarlo más allá, no que se quede en simplemente conocimiento o una conversación, sino que en algún momento volver a hablar con las mismas personas y me digan, oye, ya investigué sobre esto, encontré aquella información, me gustaría seguir hablando sobre esto contigo. Entonces, eso quiero seguir haciendo. Y creo que actualmente también quiero ser un poquito más, ¿cómo que sería? Impactar un poquito más en el sentido del feminismo dentro de mi escuela e impactar a mis alumnos, porque al fin de cuentas tenemos mayor cantidad de niñas que de niños en el grupo. Entonces me gustaría que ellas sintieran que pueden lograr todo y que no por ser niñas son menos que. Pues muchas gracias. Gracias por su atención y por responder estas preguntas. No, de nada.